Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Estamos ya en el capítulo 7. Voy a compartir con ustedes el texto. Dice, título, ay, no, no es cierto, no es el 7, es el 8. 8. Enamoramiento e hipnosis. Uf, doctor Freud. Doctor Freud, dice el texto. El lenguaje usual es fiel hasta en sus caprichos a alguna realidad. Repito, el lenguaje usual es fiel hasta en sus caprichos, fiel a alguna realidad. Así es como llama amor a vínculos afectivos muy diversos que también nosotros reuniríamos en la teoría bajo el título sintético de amor. Pero después le entra la duda de si ese amor es el genuino, el correcto, el verdadero, y señala entonces toda una gradación de posibilidades dentro del fenómeno del amor. Gradación, digamos, como grados, como niveles, dimensiones de posibilidades dentro del fenómeno del amor. Ajá. Tampoco nos resulta difícil pesquisarla en la observación. En una serie de casos, el enamoramiento no es más que una investidura de objeto que parte de las pulsiones sexuales con el fin de alcanzar la satisfacción sexual directa, lograda la cual se extingue. Es lo que se llama amor sensual, común. En otras palabras, sean chicos, sean chicas, hay veces que nace el deseo por un objeto, por una persona, por una actividad, pum, 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 y se acaba el amor, se acaba el enamoramiento, ajá, se extingue, se muere. Eso es un amor sensual, no hay mucha dificultad, ajá. Pero, dice el texto, como es sabido, la situación libidinosa rara vez es tan simple. Las certidumbres de que la necesidad que acababa de extinguirse volvería a despertar, tiene que haber sido el motivo inmediato de que se volcase al objeto sexual una investidura permanente y se lo amase, entre comillas, es decir, que se lo amara, se la amara, aún en los intervalos, cuando el apetito estaba ausente. Caray, doctor Freud, y es usted un amor. La verdad es usted un amor. Dice el texto, la notable historia de desarrollo por la que atraviesa la vida amorosa de los seres humanos viene a agregar un segundo factor. En la primera fase, casi siempre concluida ya a los 5 años, el niño había encontrado un primer objeto de amor en uno de sus progenitores. En él o en ella se habían reunido todas sus pulsiones sexuales que pedían satisfacción. La represión que después sobrevino obligó a renunciar a la mayoría de estas metas sexuales infantiles y dejó como secuela una profunda modificación de las relaciones con los padres. Aquí esto podría espantar a muchos. Les pido por favor dediquen un tiempo al estudio, a la lectura de 3 ensayos de teoría sexual, donde se habla eh, de manera bastante extensa sobre las pulsiones sexuales, digamos como los retoños de la relación del sujeto con su propio cuerpo, del niño, de la niña con su propio cuerpo, y cómo a través de el cuidado de alguno de ellos, padre o madre, obtienen satisfacción. Pulsiones sexuales, por ejemplo, el amamantamiento, la alimentación, por ejemplo, la higiene. Ajá.
Esto lo creo conveniente para distinguir una posible confusión en la interpretación de estas palabritas: pulsiones sexuales, necesidades sexuales, instintos sexuales que no tienen que ver con el coito. Ajá. Ya el coito, la relación sexual, es una creación muy, muy tardía, muy posterior. Básicamente la última creación del ser humano en relación con sus genitales. En sentido estricto, cuando Freud habla desde incluso la interpretación de los sueños, en cuanto a pulsiones sexuales, no se refiere al coito, no se refiere siquiera a el placer que un ser humano obtiene a través de la manipulación de sus genitales o la estimulación de sus genitales. Ajá. Pulsiones sexuales y satisfacción tiene que ver con la adaptación del ser humano a la vida en general. Ajá. La vida. Ahorita regresamos al texto. En lo sucesivo, el niño permaneció ligado a ellos, pero con pulsiones que es preciso llamar de meta inhibida. Ahorita vemos eso. Terminamos este párrafo primero. Los sentimientos que en adelante alberga hacia esas personas amadas reciben la designación de tiernos, la forma principal de la sexualidad infantil, la ternura. Ajá. Ahorita vamos a continuar y ahorita regresamos a esto de meta inhibida, que es también, digamos, una herencia del estudio de los tres ensayos. Ajá. Es sabido que las anteriores aspiraciones sensuales se conservan en el inconsciente con mayor o menor intensidad, de manera que, en cierto sentido, la corriente originaria persiste en toda su plenitud. Mire, justamente, una nota a pie de página, palabras de Freud, véanse mis tres ensayos. Esto quiere decir tres ensayos de teoría sexual. Ya tenemos todo ese texto estudiado. No recuerdo cuántas horas dedicamos a ese estudio, pero les dejaré todos los tres ensayos y el capítulo que tiene esta página en particular, la página 182. No recuerdo ahorita qué capítulo era, pero regresamos. Ahorita quiero concentrarme en esto. Ajá. Cuando Freud habló, no solo en los tres ensayos, sino en el texto Pulsiones y Destino de Pulsión, de una meta inhibida, se refiere justo a una característica de las pulsiones como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Tal vez estoy hablando en chino, pero esto es muy sencillo realmente. Cuando hablamos de una pulsión, hablamos de una meta. Ajá, hablamos de un objetivo, no un objeto, para no confundirnos justo con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, digamos, una característica. Ahorita no veo la palabra objeto. Tal vez si la leí, no estoy, yo creo que evocándola en la memoria. Fuente, objeto y meta. Había cuatro características de las pulsiones, de las cuales solo recuerdo estas: fuente, objeto y meta. De hecho, me falta la económica: esfuerzo, fuente, objeto, esfuerzo y meta. Ajá. Características de las pulsiones tomada del texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Ajá. Hablamos de una pulsión como una fuerza que sobreviene del cuerpo y que nos impulsa, que nos lleva, que nos empuja a algo. Por ejemplo, a comer. Ajá. Pero no comer cualquier cosa. Ujú. Sino, por ejemplo, comer helado, comer chocolate. Ujú. Esto es básicamente la forma en la cual como seres humanos nos acercamos a la vida a través de el contacto con, el texto dice, nuestros progenitores, en particular uno de ellos, papá o mamá. ¿Ah?
No es que yo pretenda decir el doctor Freud está equivocado, es simplemente una forma de exposición. En mi propio libro, que ahorita no tengo al alcance de mi mano, escribo en lugar de progenitores, cuidadores. Ajá. Porque justamente lo que importa para que el niño sobreviva, en término estricto, no son los progenitores. Es un cuidador, es una cuidadora. Ajá. El punto es que sin ese intermediario de los recién nacidos con la vida, los niños mueren. Ajá. Hablando incluso de niños de 5 años. Ellos solitos no tendrán los recursos para hacerse de comer. Supongamos que los niños saben prepararse un sándwich, 5 años, ok. ¿Y si se acaba el sándwich? ¿Qué van a hacer la mañana siguiente o qué van a hacer por la tarde después de que ya se comieron lo que tenían y ya no hay nada que comer? ¿Mm? Meta inhibida. Podríamos hablar como la pulsión de toda meta, la satisfacción. Aquí con meta inhibida podemos pensar, ok, sabes, yo quería comer chocolate, pero tú, maldita sea, me diste una sopa, me diste un huevo, me diste un sándwich. Yo quería chocolate, maldita sea. Ok, dame ese maldito sándwich, pero quiero chocolate, te lo advierto, o quiero helado. ¿Ah? Aprendemos desde pequeños que no siempre se va a hacer nuestra sagrada y bendita voluntad. De hecho, justamente, podríamos aquí introducir esta situación tan comúnmente mencionada en la psicología, tolerancia a la frustración, que señalo es un hipotético. Ajá. Es una situación hipotética. Díganle a un niño, tienes que ser tolerante a la frustración. Los va a mandar por un tubo directito a Marte. ¿Ah? Directito al Averno, directito al infierno. Pero no le digan, pues sabes qué, tú y tu chocolate, felicidades. Yo no quería tener hijos, pero pues la verdad es que estás aquí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hagamos algo. No, bueno, eso no se lo digan a los niños. Por supuesto, estoy ahorita siendo un tanto irónico, sarcástico, con el objeto de introducir esta palabrita de meta inhibida. Ajá. Les repito, esto que me permito hacer el comentario tiene el objetivo de acercarnos a este planteamiento de Sigmund Freud, en el cual, por supuesto, se trata de no introducir a los niños con crueldad a una relación con la vida a partir de esta meta inhibida. Se trata de introducir a los niños en una relación con el mundo a partir de el amor que les podemos brindar, y soy específico, un amor tierno, un amor no sensual que pretende justamente mostrarles que somos representantes del mundo. Ajá. Que nuestras propias necesidades de afecto, de alimentación, es algo que el cuerpo nos demanda. Ajá. Necesidades afectivas, pulsiones afectivas, pulsiones sexuales. Esa es otra forma de aproximarnos a la palabra pulsión, necesidad. Ajá. Ellos, por supuesto, ahorita queriendo acercarme a la pulsión sexual, ellos siendo niños, ellas siendo niñas, pequeñitos, pequeñitas,
van a tener el gusto de explorar su propio cuerpo, el gusto de conocerse a sí mismos, a sí mismas, el gusto de saber que están vivos. Ajá. Y esto, cuando no son, digamos, manejados con amor en el sentido de tú en tu cuerpo, eres responsable de tu cuerpo. Si tú no tienes cuidado con el manejo de tu cuerpo cuando convivas con otras personas, los vas a espantar, van a tenerte miedo, puedes lastimar a otras personas y eso no es bueno. Hijo, hija, sobrino, nieto, etcétera. Ajá. Pero por supuesto, ahorita les estoy haciendo mención de una situación hipotética en la cual, por supuesto, como adultos seremos capaces de identificar en el niño sus pulsiones sexuales, metas sexuales infantiles. Y ahorita me estoy aproximando a la palabra sexual más desde el punto de vista, digamos, popular. Ajá. No tanto desde el estudio de los tres ensayos. Les mencionaré, por ejemplo, en los tres ensayos, el doctor Freud señaló el estudio, la capacidad de análisis, la capacidad de concentrar la atención como una manifestación de la pulsión sexual. Ajá. Entonces, cuando hablo de necesidades sexuales desde el punto de vista genital, es decir, yo como un niño de 3 años, de repente encuentro que siento genial, es fabuloso poder tocar ciertas partes de mi cuerpo. Bueno, pues por lo general, el manejo de las pulsiones sexuales desde el punto de vista genital de muchos padres es la violencia. Déjate ahí. Golpe, amenazas, torturas, básicamente. Ujú. Y entonces, gran parte de esos niños que han sido, digamos, acercados no al trato genital con otra persona, al trato con su propio cuerpo, con sus propias experiencias de placer, se enfrentan con miedo y un miedo terrible. Ajá. No solo hablo de masturbación infantil, ajá, estrictamente masturbación, manipulación. Ajá. Y es aquí donde podemos contrastar la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. La meta, digamos, de la sexualidad genital infantil no es el orgasmo, cosa que sí es la meta de la sexualidad genital adulta. Ujú. Aquí voy a detener mi comentario para hacerles algunas recomendaciones de lectura. Por supuesto, están los tres ensayos. Está el historial clínico de Hans, el pequeño Hans, un niño de 5 años, hijo de un alumno de Sigmund Freud, el cual fue estudiado por el mismo alumno, por el padre de Hans, ajá, y presentado delante del doctor Freud como un caso clínico. Digamos, fue un caso que el doctor Freud supervisó. Hasta donde recuerdo incluso el pequeño Hans siendo analizado por su propio padre, siendo tratado por su propio padre con psicoanálisis, prosperó después de la separación de los papás de Hans. Le trataron, el papá trató en su hijo amorosamente una fobia por medio del psicoanálisis freudiano. Ajá. Posteriormente, ya cuando el pequeño Hans se hace un adulto, se hace discípulo de Sigmund Freud. Ujú. Ahorita esto lo estoy compartiendo de memoria. En cuanto al texto, nos aproximamos a una meta inhibida por cuanto tenemos consideración o manifestamos alguna clase de amor o de necesidad por la persona de los cuidadores o los progenitores. ¿Ah? Es decir, yo como niño quisiera siempre chocolate, pero por cariño a ti, mamá,
Voy a comer sándwich de vez en cuando, pero me debes mi chocolate, ¿eh? Vamos a continuar. Ajá. Mm, por supuesto, les dejo la caja de comentarios para alguna duda o algún comentario que tengan acerca de este texto. Y no solo eso, también en mi, digamos, mi cuenta de Gmail, que estoy ligada, que la tengo ligada a este canal de YouTube, pueden enviarme algún correo. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda que no quieran exponer, digamos, públicamente. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Entonces, habíamos quedado básicamente, esto que les estoy mostrando en pantalla subrayado, es una especie de abordaje, y no puedo decir que es un resumen porque en 3 ensayos de teoría sexual se habló de muchas cosas. Creo que el segundo ensayo está dedicado específicamente a la sexualidad infantil. Ujú. Y ahorita el texto aterrizaba en esta idea. Ajá. Las anteriores aspiraciones sensuales en el niño se conservan en el inconsciente con mayor o menor intensidad, de manera que en cierto sentido la corriente originaria persiste en toda su plenitud. Podríamos decir aquí, hablando de las pulsiones como corrientes, las pulsiones como un río, ajá, las pulsiones como mm, un afluente de energía de origen orgánico, pero que se transforma al momento que ustedes y yo somos capaces justamente de relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Soy específico y repito, enfatizo, nuestro cuerpo, no el cuerpo de alguien más. Yo creo que esa es una de las principales, uno de los principales aportes del doctor Sigmund Freud al estudio de la sexualidad humana. Cómo puede haber objeto sexual si no hay sujeto? O bien, ¿cómo puede haber deseo sin sujeto? Y para que haya sujeto, oh, tiene que haber discurso. Si no hay espacios para manifestar los discursos, no hay sujeto. Y aquí soy específico, no estoy hablando de un discurso político, en el sentido de una manifestación. Pienso ahorita en estas palabras de Cristo, la verdad os hará libres, pero la verdad no como un proceso religioso, no como un proceso social, no como un proceso político, es un proceso personal, es un, es un acto. Ahorita no me voy a meter mucho en esto, me puedo poner muy lacaniano a veces. La verdad, justamente como un acto que nos liga con lo que nos constituye. Pero vamos a continuar, ¿vale? No es necesario que comprendan lo que acabo de decir, solo diremos en la medida que sentimos, somos, en la medida no que pensamos, sino que experimentamos placer o dolor, podemos notar que estamos vivos. Vamos a continuar, ¿vale? Es notorio que con la pubertad se inician nuevas aspiraciones, muy intensas, dirigidas a metas directamente sexuales. Aquí ya el doctor Freud también está acercándose a la concepción popular, eh, una concepción popular, ¿cómo decirlo? Hay otra palabra que se me escapa. Corriente. Dice el texto. En casos desfavorables permanecen divorciadas las aspiraciones sexuales, ¿vale? En calidad de corriente sensual, de las orientaciones tiernas, del sentimiento que persisten. Es decir, en la adolescencia, en la pubertad,
Podemos decir, sí, sí, sí. Quisiera yo ir con una sexoservidora. Quisiera yo experimentar mi sexualidad con una prostituta, por ejemplo, para separarme de aquella corriente tierna, aquellos afectos tiernos que yo siento, por ejemplo, por mi madre. Ajá, por ejemplo. Y esto sería un caso desfavorable. ¿Desfavorable en qué sentido? Aquí les voy a remitir, los voy a invitar a leer otro conjunto de textos de Sigmund Freud que se llaman Contribuciones a la Psicología del Amor. También lo tenemos en este espacio. Se los dejaré en la descripción. Si mal no recuerdo, son 3 textos. No me acuerdo si alguno de ellos se divide en capítulos. Ajá. Vamos a continuar. Entonces se está frente a un cuadro en esta situación desfavorable, cuyas dos variantes ciertas, a ver otra vez, entonces se está frente a un cuadro cuyas dos variantes, ciertas corrientes literarias son tan proclives a idealizar. Ok, el hombre se inclina a embelezarse por mujeres a quienes venera, que, empero, no le estimulan al intercambio amoroso. Miren, esta es una característica del amor en ciertos hombres. Podemos decir hombres que gustan de enamorarse y aquellas chicas de las cuales él se enamora, no puede tener relaciones sexuales con ellas. No puede. No se le antojan, digámoslo así. Y solo es potente sexualmente con otras mujeres a quienes no ama, a quienes menosprecia o aún desprecia. Misterios de la sexualidad masculina, no femenina. Bueno, esto también podría aplicarse en ciertas mujeres. Por ejemplo, mujeres que tienen a un marido y el marido le es fiel, el marido las ama, el marido se deshace por ellas y ellas ciertamente lo quieren, pero no lo desean sexualmente. Esas mujeres bien podrían incluso permanecer sin actividad sexual la mayor parte de su vida. ¿Por qué? Porque no desean eso. A ese hombre que las adora, que las quiere, que da todo por ellas. Y ciertamente, repito, ellas lo quieren, pero o no tienen sexo con él, no se les antoja, no les despierta deseo sexual, o tienen un amante, por ejemplo, ¿no? Un amante al cual también pueden despreciar por diversas razones. Su estatus económico o posición social, su forma de expresarse, que denota justamente una baja cultura. Aquí en México hay una palabra que no es ñero, no, 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 no. Se me ha olvidado, es una palabra de uso común también para manifestar el desprecio por una persona. Se me ha olvidado. Nota a pie de página número 2, yo creo que sí, miren, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, es uno de los textos de Sigmund Freud sobre la psicología del amor. Me parece que es el segundo. Este texto que les estoy subrayando, se los dejo también de manera específica en la descripción. Regresamos al texto principal. Pero es más común que el adolescente logre cierto grado de síntesis o de unión entre el amor no sensual o celestial y el sensual, el terreno. Miren, esto de celestial y terreno es Freud siendo payasito, ¿eh? No sensual, el amor tierno. Ay, es que mira qué chiquita tan preciosa. Qué hermosa está esta bebé. Y le estoy hablando a una mujer de 30 años, ¿no?
una mujer de 30 años a la cual yo trato de manera tierna, por ejemplo. Y a esa misma mujer, vente para acá. Ajá. El terreno, digamos, sería bestial, en el sentido que podemos comportarnos como animales, mientras que el celestial o el no sensual, hablando del amor tierno, es justamente como un amor idealizado, una veneración. Ajá. Vamos a continuar. En tal caso, su relación con el objeto sexual se caracteriza por la cooperación entre pulsiones no inhibidas y pulsiones de meta inhibida. Uh-huh. Estamos aquí hablando en un sentido estricto de la síntesis, de las dos metas, de las dos, pues sí, metas. Hablamos de una meta no sensual o una no sexual y una meta sexual. Uh-huh. Podemos decir que esta síntesis de la que se viene hablando sería el ideal en el cual a veces nosotros, hombres o mujeres, podemos tanto amar como podemos decir despreciar, pero aquí despreciar me suena también como un acto ofensivo hacia el objeto. Ajá. Tampoco sería tan correcto decir odiar. Ajá. Degradar, esta palabra de aquí, degradar. Ujú. Y esto lo voy a decir tomado, digamos, de mi conocimiento de la comunidad no LGBT, no, 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 sino de la comunidad sadomasoquista en México. Eh, Eres tanto mi diosa como mi perra. Ajá. Eso sería una síntesis. Las dos posiciones, por supuesto, en distintos tiempos, pero en la misma persona. Eres mi diosa y mi perra. Uh-huh. Y de la misma manera, digamos, quiere decir, te voy a adorar porque te amo, pero también te voy a degradar, no porque te odie, sino justamente porque te amo, lo cual tiene sentido aunque pueda sonar complicado. Ajá. Por supuesto, al yo señalar mi objeto sexual como mi perra, no es, digamos, en un sentido de odio, sino es también, por supuesto, incluso en un sentido tierno. Y justamente, haciéndolo yo, o perdón, haciéndola yo mi perra, yo puedo convertirme en un perro. Ajá. Y somos perritos. Y nos comportamos como perritos, por ejemplo, ¿no? O bien, haciéndola yo mi diosa, por supuesto, me hago un dios. Uh-huh. Esto es, digamos, como mi ilustración de la síntesis a la cual invita el doctor Freud en estos textos. Uh-huh. Pero, por supuesto, les sugiero mucho dedicar un estudio, dedicarse un tiempo a este estudio que hicimos ya aquí. Y no solo eso, sino también vivan, gocen, chicas, chicos, que la vida es muy, muy fugaz. Amén. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? A ver, me había quedado aquí arriba. Ajá.
Es más común que el adolescente logre cierto grado de síntesis entre el amor no sensual y el sensual, entre el amor celestial y el terreno, entre el amor tierno y el sexual. Ajá. En tal caso, su relación con el objeto sexual se caracteriza por la cooperación entre pulsiones no inhibidas y pulsiones de meta inhibida. Ujú. Es que esto es muy hermoso también, cómo la humanidad se discurre, se posibilita entre la figura del dios y del animal, podríamos decir, ¿no? Ahorita estoy siendo un tanto lacaniano en un sentido de mi exposición, discurrir. La humanidad se define entre lo divino y lo animal. Ajá. Y es hermoso tanto ser como uno como lo otro. La posibilidad, ciertamente, de definirnos por tiempos. Uf. Vamos a continuar, porque si no me quedo aquí en esta parte del texto. Dice el texto, y gracias a la contribución de las pulsiones tiernas de meta inhibida, puede medirse el grado del enamoramiento por oposición al anhelo simplemente sexual. Es decir, si yo, voy a ponerlo así, voy a ser grosero, pero directo, concreto, si yo quiero coger, pues cojo y ya. Si yo quiero sexo, pues tengo sexo y ya. ¿Para qué estarme enamorando? ¿Mm? Bueno, en un sentido discursivo, el enamoramiento sirve para garantizar, digámoslo así. Y esto en ciertos casos, queridos y queridas. No sé qué edad tengan ustedes, no los conozco, pero por supuesto, aquí debo señalar el enamoramiento como una posibilidad. Ajá. No todos y no todas, queridas y queridos, nos enamoramos, pero tengan mucho cuidado ustedes, chicas y chicos, con aquellas personas que son incapaces de enamorarse. Y estos hay tanto masculinos como femeninos, ¿eh? Gente que nos dice, te amo. Y al final, no, 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 no. Falsos. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que nosotros podemos sentir. Y si el amor no se siente, no es amor. Ahí es curioso cómo, lo voy a decir así, el corazón puede ver más que los ojos. Estoy siendo ahorita un tanto poético, no tan lacaniano. No, no, no ignoren lo que su corazón les dice, por favor, por favor. Dice el texto, maldita sea, está bonito, está bueno el texto, ¿no creen? En el marco de este enamoramiento, nos ha llamado la atención desde el comienzo el fenómeno de la sobreestimación sexual. ¿Qué es eso? El hecho de que el objeto amado goza de cierta exención, exención, debe ser excepción. Ahí supongo que esto es un error. No creo que exista esa palabra, pero ahorita la buscamos. Vamos a dejarlo así, excepción. El, la sobreestimación sexual es el hecho de que el objeto amado goza de cierta excepción de la crítica. Sus cualidades son mucho más estimadas que en las personas a quienes no se ama o que en ese mismo objeto en la época en que no era amado.
a raíz de una represión o posposición de las aspiraciones sensuales, es decir, ahorita no, pero después sí, eficaz en alguna medida, se produce este espejismo. Entonces, la sobreestimación sexual es un espejismo. Ajá. Se ama sensualmente al objeto solo en virtud de sus excelencias anímicas. Es decir, lo excelente que existe, pero en la ilusión que nos provoca. Y lo cierto es que ocurre lo contrario, a saber, únicamente la complacencia sensual pudo conferir al objeto tales excelencias. Miren, aquí. El texto está delicioso, que no se acaba este texto, pero ni modo. Dice, ah, a veces no es tanto que una persona realmente sea bella, sea inteligente. A veces simplemente fue el hecho de que nos dijo sí, fue el hecho de que nos vio, fue el hecho consumado de que nos besamos. Y por ese hecho, él es el mejor o ella es la mejor. No tengo ojos para otro, no tengo ojos para otra. Ilusión. Ajá. Sobreestimación sexual. Sáicono. Sáicono. Lo mejor. Ajá. Dice el texto. El afán que aquí falsea al juicio es el de la idealización. Pero esto nos permite orientarnos mejor. Discernimos que el objeto es tratado como el yo propio. Uh, narcisismo. Y por tanto, en el enamoramiento afluye al objeto una medida mayor de libido narcisista. No se apuren, esto está sencillo. Ajá. Nota 3, introducción del narcisismo. Besitos. Ajá. También ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Dice el texto, y aún en muchas formas de elección amorosa, salta a la vista que el objeto sirve para sustituir un ideal del propio yo no alcanzado. Se ama en virtud de perfecciones a que se ha aspirado para el propio yo y que ahora a uno le gustaría procurarse para satisfacer su narcisismo por este rodeo. Está sencillo realmente. Teoría del narcisismo es teoría de la libido. La libido es la energía psíquica propuesta por el doctor Sigmund Freud para fundamentar el modelo económico. Es decir, la psique, la mente humana, como una estructura autodeterminada a partir del principio de placer, pero en la cual nosotros podemos navegar ese afluente de energía en la medida que adquirimos justamente la capacidad de hablar lo que nos constituye. Me he puesto muy abstracto otra vez aquí, pero ¿cómo lo podemos decir aquí? Siendo yo bebé, nada importa más en todo el mundo más que mi voluntad. Yo bebé, soy el mundo. Ajá. Pero, de repente, en mi discurrir, en mi vida, donde yo soy el mundo, ¡pum! Empiezo a notar que algo ocurre, un olor, un calor, y de repente algo que yo noto en mi pancita se transforma, se mueve. Ajá.
y estoy mejor. Y esto se repite una y otra vez. Ah, así que esto es el hambre. Y entonces lo que ocurre es que alguien o algo me transforma eso. Ajá. Poco a poco nos damos cuenta que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo nos pide cosas, cosas que nosotros no fuimos capaces de atender en un momento de nuestra vida, pero alguien más sí. Entonces, ese alguien es para nosotros el mundo y ese alguien para nosotros llega a un punto en el que es quien queremos ser. ¿Mm? He dado aquí un rodeo muy largo, pero ya que aprendimos de papá o mamá o quien sea y adquirimos ciertas características de ellos, aún así, en nuestro contacto con el mundo humano, encontraremos personas que decimos, wow, quiero ser como él, quiero ser como ella. Ya sea que nos gusten chicos, que nos gusten chicas, es decir, heterosexual, homosexual, no importa. Aún un heterosexual puede manifestar el deseo de ser como otro hombre, como otra mujer, pero sin alterar su propia orientación sexual. Se le llama simplemente admiración. Ajá. Pero este proceso de la admiración llevado a un terreno sexual, a un terreno donde se juega el deseo genital, el deseo de la unión sexual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Yo quiero a esa mujer porque es hermosa. Quiero que mis hijos, mis hijas, sean tan bellos como ella. Y entonces, para mí ella tendrá el mismo valor que yo, o tal vez superior a mí. Ujú. Pero esto de superior a mí, es curioso que ahorita lo menciono. No voy a ahondar mucho en eso porque me desviaría bastante y creo que ya me he desviado demasiado en el texto. A veces, y ustedes podrán notarlo, no solo es que las parejas se parezcan en un aspecto o en el otro, físicamente, anímicamente, como hablan. Algunas parejas básicamente parecerán sacados del mismo molde. Él y ella son casi, casi igualitos. Por otro lado, también está justo que él o ella representan para su pareja un anhelo, algo que ellos saben les hacía falta desde el punto de vista físico, intelectual, social, artístico, de todo. Se ama en virtud de perfecciones a que se ha aspirado para uno mismo y que ahora a uno le gustaría procurarse, es decir, gracias por existir para satisfacer su narcisismo por este rodeo. Continuamos. Si la sobreexcitación sexual y el enamoramiento aumentan,
la interpretación del cuadro se vuelve cada vez más inequívoca. En tal caso, las aspiraciones que esfuerzan hacia una satisfacción sexual directa pueden ser enteramente esforzadas hacia atrás, como por regla general ocurre en el entusiasmo amoroso del jovencito. El yo resigna cada vez más todo reclamo, se vuelve más modesto, al par que el objeto se hace más grandioso y valioso. Es decir, el yo se empequeñece y al final llega a poseer todo el amor de sí mismo del yo, el objeto. Ajá. Y la consecuencia natural es el autosacrificio de este, del sujeto o del yo. Ajá. Y esto es curioso. Aquí no puedo evitar sino pensar en un proceso orgánico, simbiótico. Y aquí podemos decir, no, 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 es que el amor es feo, ¿no? El amor lleva a que el yo muera, el yo se autosacrifique. Bueno, si el yo fuera un individuo orgánico, pues sí sería algo malo. Pero aquí está también lo hermoso de la propuesta freudiana. El yo es una construcción subjetiva. Me he aproximado al yo como un sinónimo de identidad. Y lo que se propone, no solo en este texto, no solo en mi propio libro, sino en toda la obra freudiana, es la capacidad de renacer a partir del amor. Ah, no, pero hay gente que sigue buscando curarse su codependencia. Bueno, pues que sigan por allá. Ustedes, queridos y queridas, renazcan con el amor. Renueven su vida amando y haciéndose amar. El autosacrificio no es orgánico, es simbólico. Es decir, yo soy más que mi cuerpo. Y también aquí, seamos directos. Yo soy más que un espíritu que plantean darme las instituciones religiosas o sociales. Eso no es espíritu. Cultívense. Su identidad, su mundo está en sus manos. El objeto, dice el texto, por así decir, ha devorado al yo. Uf, qué fuerte, doctor. Rasgos de humillación, restricción del narcisismo, perjuicio de sí, es decir, soy un estúpido, soy un idiota. Ajá. Están presentes en todos los casos de enamoramiento. Aquí sería justo decir, me hago un idiota por ti. Yo me hago. Pero mucha gente dice, y esto es también algo típico del psicoanálisis, los pacientes dicen, ella me hace un idiota, como queriéndose salvar a ellos mismos de sus decisiones, como queriéndose hacerse víctimas de su propio amor. Lo justo es decir, yo me hago un idiota por ella y soy feliz siendo un idiota por ella. Pero para decir algo así, queridas y queridos, hace falta valor. Recuerden, por favor, el amor no es para cobardes. Si los invito a amar y a hacerse amar, no es adquirir un conjunto de herramientas psicoterapéuticas, pedagógicas, no.
No, creo más bien que la escuela hace a los individuos estúpidos. La escuela. Porque pensamos que los títulos nos harán ser personas. Y el ser humano no es así. El espíritu humano no es la conjunción de un montón de papeles que nos dicen licenciado, doctor, maestro, PhD. No, 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 no. No hay garantía de humanidad en ninguna universidad, en ningún plan de estudios. Dice el texto, ¿vale? Vamos a regresar porque me estoy, no puedo decir que mal viajando, pero el texto me está evocando mucho. Rasgos de humillación, restricción del narcisismo, perjuicio de sí, están presentes en todos los casos de enamoramiento. En los extremos no hacen más que intensificarse y, por el relegamiento de las pretensiones sensuales, es decir, no, 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 yo no cojo, no, 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 eso es malo, no, 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 ejercen una dominación exclusiva. En la medida, y esto es importante, chicas y chicos, uno de los regalos que me hizo el psicoanálisis, no mi analista, no el doctor Freud, el mismo psicoanálisis, me regala esta verdad. Si ustedes quieren que algo los domine, niéguenlo. Si ustedes quieren verse dominados por sus deseos sexuales, por sus pretensiones sexuales, niéguenlas. Y tarde o temprano terminarán pagando ustedes y nadie más que ustedes el precio de esa represión, el precio de esa cancelación, el precio de esa negación. Por eso también es importante reconocer el valor social de la violencia. No les estoy invitando a ser violentos, violentas, no. Les estoy invitando a considerar que la política o lo políticamente correcto no es sino un reforzamiento de la violencia. Al desplazar la violencia a una prohibición, a una cancelación. Es curioso, la violencia ejercida hacia la violencia simplemente la esconde, la oculta y oculta domina, oculta se hace más fuerte. Vamos a continuar. Por supuesto, estoy señalando una dinámica de la cual en este momento no puedo poner un ejemplo, porque esta dinámica es algo vivo. Ajá. Vamos a continuar. Seguramente el texto me va a evocar más. No es una lectura muy extensa. Estamos en la 107 y acaba en la 110 con un diagrama. Ajá. Pero también por eso me he dado el permiso de hacer estos comentarios. Dice, esto ocurre con particular facilidad en el caso de un amor desdichado, inalcanzable. En efecto, toda satisfacción sexual rebaja la sobreestimación sexual. Es decir, hablando de relegamiento de pretensiones sensuales, no, 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 te amo, es que yo te amo. Eres mi diosa. No puedo tocarte. Bueno, sí, vamos a tener relaciones sexuales, pero ya no serás mi diosa. En la medida que
hay ciertos hombres que adquieren una satisfacción sexual. Esa satisfacción sexual les sirve para rebajar, lo diré así textualmente, la sobreestimación sexual. Ahora vamos a cambiar esta palabrita por el valor psíquico del objeto. Es decir, eres mi diosa, pero si yo tengo relaciones sexuales contigo, entonces no eres mi puta, eres una puta. Ajá. Y estoy ahorita siendo un tanto contundente con mis palabras. Hablé de anteriormente, eres mi diosa y mi perra. Ajá. Pero lo cierto es que eso es cuando se ha dado una síntesis. Ajá. Y esto tiene mucho que ver con el planteamiento del deseo conforme al psicoanálisis freudiano. Ujú. Pero en cuanto a la eh, imposibilidad en ciertos individuos de alcanzar una síntesis entre el objeto sexual degradado y el objeto sexual o el objeto idealizado, por decirlo así, ciertos seres humanos, que podemos decir también hombres y mujeres, encontrarán que necesitan ellos y ellas tener contacto con estos dos objetos de amor, amor tierno y amor sensual. Ajá. ¿Por qué? Porque para ellos se configuró su vida amorosa así, punto. No hay síntesis en ellos o en ellas. Ajá. Y esto, por supuesto, bajo la posibilidad de que la síntesis se pueda alcanzar en cierta porción de la humanidad. Ujú. Vamos a continuar. Contemporáneamente a esta entrega del yo al objeto, es decir, yo te entrego mi energía, yo te entrego mi sacralidad, yo te entrego el valor de mi narcisismo, dice el texto, que ya no se distingue más de la entrega sublimada a una idea abstracta, fallan por entero las funciones que recaen sobre el ideal del yo. A ver, ¿cómo? Ya me dio calor. Aquí entiendo esto. Ah, aquí, miren, es que esto es curioso. Permítanme. También me dio sed, tengo calor. Tengo mis ventanas cerradas, es tardecito ya. Todavía no es noche, pero mm, miren, esta parte que estoy subrayando. La entrega del yo. Pero, ¿qué es un objeto? He hablado mucho ahorita, he puesto ejemplos de el objeto siendo una mujer o un hombre. Ajá. Pero el objeto no es necesariamente un ser humano. Esto también nos pone en evidencia cómo el doctor Freud tenía a la vista fenómenos mucho más complejos. Recordemos, estamos estudiando un capítulo de psicología de las masas, es decir, cuando dice entrega sublimada a una idea abstracta, está el doctor Freud hablando de la religión. Aquí podríamos decirlo, voy a usar palabras que pueden ser entendidas literales o ejemplos de una persona puede entregarse a un ideal de tal manera que se borre a sí mismo o a sí misma. Ajá. En esta entrega, repito, fallan por entero las funciones que recaen sobre el ideal del yo. Y esto es importante. Se ha hablado como el yo, nuestra identidad,
está en nuestras manos. Ajá. Está, no podemos huir de esa responsabilidad. Ujú. De administrar nuestro tiempo, nuestros intereses de tal manera que nosotros nos creemos un lugar en este mundo. Ajá. Lo estoy poniendo de una manera, creo yo, tal vez demasiado exigente, pero vale la pena. Ujú. Fallan por entero las funciones que recaen sobre el ideal del yo. Es decir, el ideal del yo, aquel cariño que nosotros hemos depositado sobre nuestros cuidadores, digámoslo así, se hace manifiesto, ya sea en una persona o en una idea abstracta, en un ideal de un grupo. Ajá. Y entonces, yo, para ser yo, necesito de esa persona o de ese grupo. Ujú. Aquí lo voy a poner así. El doctor Freud se acerca a un fanatismo, no del psicoanálisis, sino a un análisis psicológico, a un psicoanálisis del fanatismo religioso, en la medida que el doctor Freud presenta al yo como una estructura psíquica y al ideal del yo como parte de esa estructura psíquica. Ajá. No puede haber un ideal del yo sin un yo. Ujú. Así como no puede haber, en un sentido, digamos, estructural, un ideal del yo sin relaciones en las cuales la idealización, la admiración se haya cumplido. Ajá. Dice el texto. Calla la crítica que es ejercida por esta instancia. Todo lo que el objeto hace y pide es justo e intachable. La conciencia moral no se aplica a nada de lo que acontece en favor del objeto. En la ceguera del amor, uno se convierte en criminal sin remordimientos. La situación puede resumirse cabalmente en esta fórmula. El objeto se ha puesto en el lugar del ideal del yo. Doctor Freud, en serio, me ha dejado asombrado usted con esta elaboración. Ajá. Aquí, esto de objeto, ya se los había mencionado, lo estaba buscando, pero de repente aquí aterriza fuertemente. Parte de la doctrina de las pulsiones, parte justamente de esta corriente de pensamiento en la cual el doctor Freud floreció. El doctor Freud no fue un loquito que se le ocurrió de repente hablar de pulsiones. Hubo mucha gente, muchos científicos, naturalistas, médicos, neurólogos, etcétera, 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 que hablaban de pulsiones, pero hasta donde yo conozco, Freud fue el único que dijo, ok, las pulsiones, esta fuerza hipotética va a estar constituido y se va a poner, se va a manifestar de estas maneras en la vida humana. Ajá. Vamos a continuar. Ahora es fácil describir la diferencia entre la identificación y el enamoramiento en sus expresiones más acusadas o más obvias, ajá, que se llaman fascinación y servidumbre enamorada. Nota número 4. Mira, esto es del traductor. La servidumbre enamorada había sido examinada por Freud en el texto El tabú de la virginidad. Esto, si mal no recuerdo, también forma parte de contribuciones a la psicología del amor. De todos modos, les dejaré todos esos textos y este en la descripción, ¿vale? Regresamos al texto principal. En la primera, en la fascinación, el yo se ha enriquecido con las propiedades del objeto. Lo ha, entre comillas, introyectado, es decir, se lo ha comido.
lo ha hecho propio. Abstractamente, no estoy hablando de una cuestión física. Según la expresión de Ferenczi, introyección. En el segundo, en la servidumbre enamorada, se ha empobrecido el yo, se ha entregado al objeto, le ha concedido el lugar de su ingrediente más importante. Empero, tras una reflexión más atenta, advertimos que, exponiendo así las cosas, caemos en el espejismo de unos opuestos que no existen. ¡Wow! Desde el punto de vista económico, no se trata de enriquecimiento o empobrecimiento. También pueden describirse el enamoramiento extremo diciendo que el yo se ha introyectado al objeto. Quizás otro distingo sea más bien el esencial. En el caso de la identificación, el objeto se ha perdido o ha sido resignado. Después se lo vuelve a erigir en el interior del yo, y el yo se altera parcialmente según el modelo del objeto perdido. En el otro caso, el objeto se ha mantenido y es sobreinvestido como tal por el yo a sus expensas. Esto no se entiende del todo, doctor Freud, pero continuamos, ¿vale? Pero también contra esto se eleva un reparo, admitiendo que la identificación presupone la resignación de la investidura de objeto. No puede haber identificación conservándose aquel, es decir, no puede haber una identificación teniendo también al objeto mismo. Ya antes de entrar en el examen de este espinoso problema, vislumbramos que la esencia de este estado de cosas está contenida en otra alternativa, a saber, que el objeto se ponga en el lugar del yo o en el ideal, en el del ideal del yo. ¿What? La identificación. Yo soy como tú, o tú eres como yo. El objeto se ha perdido o ha sido resignado. Después, se lo vuelve a erigir en el interior del yo. El yo se altera. Esto lo voy a omitir ahorita. El objeto perdido. Simplemente el yo se altera. Parcialmente. En el otro caso, ¿cuál otro caso? Digámoslo así. Identificación es igual a un yo alterado parcialmente. Un yo confundido entre sí y el objeto. El objeto se ha mantenido y es sobreinvestido como tal por el yo a sus expensas, es decir, enamorado. Me he enamorado y ahora tú eres más importante para mí que yo mismo. Creo que se puede entender así. Aquí se los dejo en pantalla porque el doctor Freud me parece que es una limitación mía. Hemos estado hablando de objeto perdido, objeto introyectado. Ahorita creo yo que hay algo que no estoy pudiendo notar. Por eso los dejo en pantalla, incluso para mí mismo, en otro momento que yo repase este video. Vamos a avanzar, ¿vale? El trecho que separa el enamoramiento de la hipnosis no es evidente. No es, perdón, el trecho que separa el enamoramiento de la hipnosis no es, evidentemente, muy grande. Las coincidencias son llamativas. La misma sumisión humillada,
igual obediencia y falta de crítica hacia el hipnotizador como hacia el objeto amado. Es decir, una persona hipnotizada se comporta como una persona enamorada. ¿De quién? De su hipnotizador. Ajá. Nota número 5, dice el traductor. Esto ya se había señalado en una nota al pie de los 3 ensayos y en tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Ya tenemos todos estos textos, se los dejo en la descripción. Regresamos al texto principal. Aquí está. La misma absorción de la propia iniciativa, no hay duda. El hipnotizador ha ocupado el lugar del ideal del yo, solo que en la hipnosis todas las constelaciones son más nítidas y acusadas o evidentes. De suerte que sería más adecuado elucidar el enamoramiento partiendo de la hipnosis que no a la inversa, es decir, no la hipnosis del enamoramiento. O no señalar el enamoramiento partiendo de la hipnosis. A ver otra vez. Sí, sí. Sería más adecuado distinguir el enamoramiento de la hipnosis. Ajá. El hipnotizador es el objeto único. No se repara en ningún otro además de él. Lo que él pide y asevera es vivenciado oníricamente por el yo. Oníricamente tiene que ver como si fuera un sueño. Ajá. Esto nos advierte que hemos descuidado mencionar entre las funciones del ideal del yo el ejercicio del examen de realidad. No inventes. Es que no podría, bueno, esto para mí es evidente, pero lo que acaba de hacer Freud es presentar una relación dentro de su esquema del aparato psíquico. El ideal del yo es quien nos proporciona el examen de realidad. Es quien lleva a cabo el examen de realidad. Nota número 6. Véase complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. También ya lo tenemos. No obstante, no creo que este lo estoy confundiendo, ¿eh? Ah, no, no es verdad. 1917. Ok, creo que sí lo tenemos. No obstante, dice Freud en la nota 6, parece admisible dudar de la legitimidad de esta atribución, que requiere un examen más profundo, véase el yo y el ello, ajá, donde la función es atribuida definitivamente al yo. Ok, ok, pero no lo sé, doctor Freud. Es que el tema de la realidad es sin duda también un tema de eh, relación con la transmisión de las generaciones. La realidad se define no solo por una cuestión yoica. No hablo aquí de una transmisión o de una formación de una realidad social, sino más bien de una realidad heredada. Es decir, mi realidad no será la misma que la de mis vecinos de la casa siguiente. Y aún mi propia realidad va a ser formada en consonancia con lo que he hecho de la herencia que me transmitieron mis padres. Es decir, ni aún mi realidad va a ser exactamente igual que la de mis hermanos. Ahorita voy a dejarlo así el comentario. Vamos a avanzar. Ya estamos a 2 páginas. Una y un diagramita. No es asombroso que el yo tenga por real una percepción si la instancia psíquica encargada del examen de realidad aboga en favor de esta última. Además, la total ausencia de aspiraciones de meta sexual no inhibida contribuye a que los fenómenos adquieran extrema pureza. El vínculo hipnótico es una entrega enamorada y restricta que excluye toda satisfacción sexual, mientras que el enamoramiento está mientras que en el enamoramiento la satisfacción sexual se pospone solo de manera temporaria y permanece en el trasfondo como meta posible para más tarde. Meta posible, pensaría yo. Lo de para más tarde es, bueno, es que
Eso es el punto, definir el más tarde. Dice el texto. Ahora bien, por otra parte, podemos decir, si se admite la expresión, que el vínculo hipnótico es una formación de masa de dos. La hipnosis no es un buen objeto de comparación para la formación de masa porque es, más bien, idéntica a esta. De la compleja ensambladura de la masa, ella aísla un elemento, el comportamiento del individuo de la masa frente al conductor. Esta restricción del número diferencia a la hipnosis de la formación de masa, así como la ausencia de aspiración directamente sexual la separa del enamoramiento. En esa medida, ocupa una posición intermedia entre ambos. Es interesante ver que justamente las aspiraciones sexuales de meta inhibida logren crear ligazones tan duraderas entre los seres humanos. Pero esto se explica con facilidad por el hecho de que no son susceptibles de una satisfacción plena, mientras que las aspiraciones sexuales no inhibidas experimentan por obra de la descarga una extraordinaria disminución toda vez que alcanzan su meta. El amor sensual está destinado a extinguirse con la satisfacción. Para perdurar tiene que encontrarse mezclado desde el comienzo con componentes puramente tiernos, vale decir, de meta inhibida o sufrir un cambio en ese sentido. Es decir, la síntesis. Dice el texto. La hipnosis no resolvería de plano el enigma de la constitución libidinosa de una masa si no contuviera rasgos que hasta ahora se han sustraído de un esclarecimiento acorde a la ratio, es decir, conforme a un fin. Ajá. En cuanto, en cuanto a estado de enamoramiento que excluye, que se separa de aspiraciones directamente sexuales. En ella hay todavía, en la hipnosis, mucho de incomprendido, que habría de reconocerse como místico. Contiene un suplemento de parálisis que proviene de la relación entre una persona de mayor poder y una impotente, desamparada. Aquí pongo énfasis, los infantes. Ajá. Lo cual acaso nos remite a la hipnosis por terror en los animales. Ni el modo en que es producida ni su relación con el dormir resultan claros, y el hecho enigmático de que ciertas personas son aptas para ella, mientras que otras se muestran por completo refractarias, es decir, hay personas que bajo ningún concepto pueden ser hipnotizadas, apunta a un factor todavía desconocido, entreverado en ella, y que quizá posibilita la pureza de las aptitudes libidinales que envuelve. Digno de notarse es también que a menudo la conciencia moral de una persona hipnotizada puede mostrarse refractaria, es decir, que se niega, aunque en lo demás preste una total obediencia sugestiva. Es decir, no se anula la moral en la hipnosis, aún en las más profundas. Pero esto quizás se deba a que en la hipnosis, tal como se la practica casi siempre, puede estar vigente el saber de que se trata solo de un juego, de una reproducción falaz de otra situación cuya importancia vital es mucho mayor. Ahora bien, las elucidaciones anteriores nos han preparado acabadamente para indicar la fórmula de la constitución libidinosa de una masa, al menos de una masa del tipo considerado hasta aquí, vale decir, que tiene un conductor y que ha podido adquirir secundariamente, por exceso de, entre comillas, organización, las propiedades de un individuo, una masa primaria. De esta índole es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo. Esta condición admite representación gráfica. Ideal del yo, yo, objeto.
Wow. Y aquí es importante, el objeto, digámoslo así, que proviene del yo. Hay un eco en la realidad. Ajá. Pero la realidad no es nada sin el sujeto. Y justamente el sujeto alimenta su yo, alimenta su identidad, alimenta su realidad de aquellos ecos que encuentra en su experiencia cotidiana. Con esto, queridas y queridos, finalizamos el capítulo 8 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ya estamos a 3 capítulos de terminar. Es poquito lo que nos falta. Dejamos hasta aquí. Vamos a descansar. Me parece justo. Oh, mi sillón se está desnudando. Ok, doctor Freud. Nos vemos para el capítulo 9 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Linda lectura. Bye.